eso, es gran amigo y es una persona que tiene una amplia experiencia. Antes de comenzar nuestro foro de hoy, le quiero decirles que este es un evento presentado por IT News, el portal de noticias que eh, les lleva informaciones B2B a la gerencia. También contamos con el apoyo de AppSite. AppSite es la compañía de soporte en software de SAP que le permite a usted tener el control de su empresa. La próxima reunión que tendremos vamos a estar hablando con ellos justamente de lo que sería una reconversión o una posible reconversión. De eso vamos a estar hablando prontamente. También, gracias al ancho de banda que estamos teniendo, es Galanet, el soporte que nos da en Venezuela Galanet para poder enviarles toda la información de manera clara. Contáctelos si tienen necesidades de internet. También tenemos el apoyo de los amigos de Logintel. Logintel es la compañía que presta servicios de seguridad de la compañía SET. Si usted quiere estar en los canales pertenecer a los canales de Logitel, solo tienen que comunicarse con ellos. Quiero comenzar, quiero invitar a José María de Viana, que ya prendió su cámara. José María, es un placer para mí estar conversando contigo. Déjame. Oye, muy agradecido por tu invitación y agradecido de estar aquí en un foro de gente tan interesante como la que estoy viendo que nos acompaña el día de hoy. Mira, José María, de verdad que me parece, bueno, no sé por qué estás dos veces, pero estás dos veces allí en la sala, pero Deja que me salga. A ver, a lo mejor te metiste con el teléfono o desde el teléfono para verte mejor. Así como el famoso cuento aquel. Okay. ¿Tienes una novela española ahí también? Ok. Mira, con José María vamos a estar conversando varios aspectos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí puedes saludar a tu público, José María. no, vale, mucha gente conocida. Además, la magia de las comunicaciones, como tú sabes, es que estamos en muy distintos lugares y tú estás casi 12 horas de diferencia de donde yo estoy y hay venezolanos por todo el mundo que se están conectando contigo. Y bueno, Exactamente. nada. Exactamente. Mira, José María, lo primero que yo quiero conversar contigo es tu visión de las empresas. Tú como has sido asesor, tú has sido, bueno, fuiste presidente de Hidrocapital, fuiste presidente de Movilnet, fuiste asesor a la presidencia de Digitel, eres profesor universitario, eres amigo, eres gente. Entonces, wow, con todo ese perfil que tú tienes, José María, primero, el estatus de las empresas en este momento en Venezuela, ¿cómo la ves? Bueno, es un poco más sencillo. Yo era un ingeniero civil de pico y pala que me dediqué a estudiar para darle agua a la gente. Y cuando yo trabajé en Hidrocapital, trabajé con mucha pasión porque en Hidrocapital aprendimos a darle agua al sediento. Y eso fue un tremendo logro. Yo pensé que iba a trabajar allá hasta la ancianidad. Ocurrió lo que pasó, llegó un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno pensó que yo no debería seguir trabajando en agua. Ya me tocó aprender otro oficio. Y eso es importante contarlo porque yo no sabía nada de telecomunicaciones. Yo lo que sabía era dar agua a la gente. Y resulta que en telecomunicaciones descubrí que la tecnología era una maravilla. Tan es así que
nosotros tuvimos la ocasión de llevar comunicaciones mejorando la cobertura de Movilnet hasta niveles nunca soñados. Pues llegamos hasta poblaciones remotas del sur del Amazonas. Tú nos acompañaste en el mes de mayo del 2007, cuando lo pusimos en funcionamiento. Fuimos al Amazonas juntos, ¿verdad que sí? San Carlos de Río Negro y San Juan de Manapiare, pero hubo 13 otros lugares, y en el estado Apure igual, toda la frontera. Entonces, aprendí las diferencias que existían entre distintas tecnologías. Un servicio mágico como el agua, porque las telecomunicaciones también tienen magia. Cuando llegábamos a una de esas poblaciones, eso generaba una verdadera alegría colectiva de la gente, porque, bueno, porque la gente se acercaba a sus familiares, a sus amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, después lo que pasó, tú sabes también que yo pensaba que iba a trabajar en Movilnet hasta el final de mis días, pero bueno, el gobierno tenía otros planes y entonces compró Movilnet, y yo por supuesto que tampoco era del agrado del gobierno y tuve que ubicar este trabajo en digital. Y nada, muy sencillo, siempre he dado clase porque creo que eso es una obligación y además es un placer. Y además los muchachos le obligan a uno a seguir estudiando. La gente cree que es que uno da clase porque sabe mucho. No, 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 no. Uno da clase porque se dedica a estudiar y sabe poco. Y los estudiantes le hacen ver a uno cada trimestre distinto que hay que estudiar más, que el mundo está cambiando y que uno tiene que mantenerse joven. Y bueno, y al final ese es otro secreto. Darle clase a los jóvenes nos mantiene jóvenes de espíritu. Claro. Es interesante porque fíjate, yo recuerdo cuando viajamos a esa excursión tan agradable a Río Negro que fuimos para allá. Las conversaciones eran los planes que tenía Movilnet para expansión y llegar a tener una cobertura casi total del país, ¿no? Sin embargo, vemos que eso se desvaneció en el tiempo, ¿ok? ¿Qué pasó, José María? Bueno, yo nunca pensé que podía pasar, pero lo que pasa es que la industria de telecomunicaciones mezcla dos complejidades. Una que tú conoces bien, que es el tema de la tecnología, y otro que es el arte de manejar una empresa. Cuando nosotros entregamos Movilnet al nuevo gobierno, vino la señora Jacqueline Farías, que lo venía a dirigir. Ellos no entendían bien, y yo creo que nunca entendieron, aún hoy no entienden, el enorme potencial que tiene una empresa de telecomunicaciones y lo importante que es seguir la disciplina de la gerencia. ¿Qué significa la disciplina de la gerencia? Bueno, mire que hay que administrar el negocio con transparencia, con eficacia, hay que hay que invertir una parte importante de los ingresos. Ese es un tema fundamental. En la visión de los nuevos gerentes que llegaron a Movilnet, ellos pensaban que todo el ingreso es ganancia. Bueno, comenzando por el jefe en aquel momento, que decía que claro, Movilnet en aquella época, para que tengamos idea, facturaba $2.000 millones. 2.000 2.000 millones. millones de dólares. Wow. Llegó a tener cerca de 15 millones de clientes. Entonces, claro, todos los clientes, unos más grandes, otros más chiquitos, suman $2.000 millones de dólares. Entonces nosotros facturamos al mes 200 millones. Eso significa $7 millones de dólares diarios de ingresos. Ahora, cuando llegan los nuevos administradores, dicen, esto es una maravilla. Aquí hay una ganancia gigantesca que se la llevaban los accionistas. Y no era verdad, porque una empresa de telecomunicaciones requiere invertir entre el 30 y el 40% de los ingresos en innovación tecnológica. Y esa es la clave. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros pudimos hacer todo ese crecimiento? Bueno, porque nosotros estamos buscando tener más clientes, tener más servicios, pero también aumentamos el ingreso.
Cuando nosotros llegamos a Movinet, Edgar, Movinet facturaba 300 millones de dólares. Y nosotros nos montamos en una ola de crecimiento de telecomunicaciones móviles y una expansión. Toda esa cobertura, tú dices, oye, que ustedes lo están haciendo por ayudar a la gente. Claro que ayudamos a la gente, pero nosotros lo que estamos buscando era ampliar nuestra base de clientes. Nosotros pasamos de tener 3 millones de clientes a tener casi 15 millones de clientes. Entonces, ese crecimiento nos traía recursos, pero era para invertir mejor, ¿me entiendes? Entonces, claro, el tema fue que los nuevos administradores, a pesar de que pasamos 6 meses en convivencia, en transferencia de información, bueno, en primer lugar, después que lo votaron a uno, más nunca lo llamaron para nada. No, ese es el primer problema. Usted cuando en un negocio no sabe, tiene que preguntar, ¿ok? Usted tiene que preguntarle a todo el mundo, no tiene que tener pena. Entonces no preguntaron más nunca, porque ellos definieron que tenían una nueva forma de hacer gerencia. Bueno, esa forma de hacer gerencia, después del tiempo, trajo muchos problemas. El primer problema, Edgar, y lo quiero recordar porque es muy importante como lección para todos nosotros. El primer problema fue no entender que el talento humano es el corazón de una empresa. Movinet era una empresa que tenía cerca de 300 ingenieros de altísimo nivel. Cuando yo digo altísimo nivel, eran muchachos que habían sido formados en 15 años de historia en Movinet, habían sido formados desde la universidad a todas las partes del mundo. Y yo lo quiero recordar porque es muy valioso. Mire, los muchachos de Movinet, desde muy jovencitos, iban a otros países a ver cómo se hacían las cosas, a aprender tecnología. Y era una inversión muy importante. Si un muchacho de estos podíamos invertir al año 10, 20 mil dólares en capacitación. Y usted dice, bueno, ¿y cómo gasta tanto dinero en la gente? Bueno, porque el corazón de la empresa son la gente. La segunda cosa, esos muchachos tenían un buen ingreso. ¿Por qué? Bueno, porque la forma de reflejar el valor del talento no es solamente el reconocimiento moral. Nosotros teníamos que darle a esos muchachos recursos para que vivieran bien. Y tan es así, Edgar, que nosotros no perdíamos ni un solo muchacho venezolano que quisiera irse para ninguna parte, ni para México, ni para España, ni para Colombia. Miren, en cuanto llegaron los nuevos administradores, dijeron que todo el mundo tenía que ganar igual. Esas diferencias de salario entre un mensajero y un ingeniero calificado, eso no debía ocurrir, que tenían que igualar. En la medida que fueron igualando, esos muchachos se fueron a México, a Colombia, a República Dominicana, A otras a España. operadoras, José María. O sea, Claro, cuando claro, pero en las otras operadoras, vimos exactamente, pero exacto, pues vimos esa migración justamente a aquel momento a Telcel y a Digitel. pero esos muchachos eran tan valiosos que inclusive las transnacionales, es decir, Ericsson y Huawei, se llevaron a los mejores ingenieros y esos son los que han construido las redes de cuarta generación en Centroamérica, el Caribe y en Colombia y en los países andinos. Y tú cuando vas consigues a los muchachos y en México. ¿Y por qué? Bueno, porque la media de los ingenieros nuestros estaban mucho mejor formados que los equivalentes en otros países. Entonces, bueno, cuando empezaron a perder la gente, yo recuerdo, bueno, y eso es una anécdota real, que cuando llegó la nueva administración, estaban nombrando a un señor de vicepresidente de sistema, a un señor que no tenía formación universitaria. Yo le decía, mire, no es el problema que no tenga formación universitaria, sino que su nivel de conocimiento y de destreza está muy lejos de sus iguales aquí adentro. Entonces, bueno, una serie de errores. Oye, pero hay que recordar, Edgar, es que ya pasaron 14 años, son muchos años. Entonces, mira, por ejemplo, esa operadora tiene problemas serios, por ejemplo, para recargar. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que una empresa que vive del ingreso no pueda recargar? Si esa es la base fundamental, pues si yo no puedo recargar, no puedo funcionar.
Pues mire, porque los sistemas de prepago no fueron renovados oportunamente. Mire, los sistemas de prepago en las empresas de telecomunicaciones se cambian con frecuencia y ellos se quedaron con los sistemas viejos. Lo mismo pasó. ¿Tú crees que es posible que en Venezuela, en la Venezuela de hoy, Movilnet no tenga una red nacional de cuarta generación? Pues no la tiene, es muy mala. Y no solo eso, sino que hay muchos clientes que se quedaron en tecnología CDMA y finalmente perdieron. Pero como tú bien dices, más que mirar para atrás, es que mirar para adelante. Es decir, eso tiene que tomarse como una lección, que cuando usted maneja una empresa maravillosa, porque realmente Movilnet era una empresa maravillosa, era la principal herramienta de crecimiento de CanTV, era una buena noticia tecnológica. Mire, a la gente se le puede olvidar, pero los pioneros en sistemas de tercera generación en el año 2004 fue Movilnet con las redes EVDO, es decir, la primera vez que había servicio inalámbrico en Venezuela a través de las redes, fue una red de tercera generación tan pronto como en el 2004. Entonces, eso que desarrolló Venezuela, que efectivamente en el tiempo, después que yo he trabajado en otras empresas y que las he visto, yo puedo decir que Movilnet era una verdadera muestra de excelencia nacional y que demuestra que los venezolanos, cuando hacemos las cosas bien, con empeño, con pasión, con inteligencia, oye, hacemos cosas maravillosas. Y efectivamente, el mejor recuerdo que tenemos que tener es que eso se puede volver a hacer el día que las cosas vuelvan a su sitio. Es decir, que las empresas de telecomunicaciones se han manejado por el mundo de la gente gerencial y tecnológica que lo debe manejar, con unos jóvenes seguramente que van a venir, pero van a traer muchísimas cosas buenas a Venezuela, porque en este momento el Internet que sufrimos es un Internet de un país muy poco desarrollado. Y a su vez eso es una tremenda limitación para el desarrollo de los negocios en Venezuela. Claro, José María, pero fíjate que es interesante lo que planteas, porque esto se puede aplicar a todas las empresas sin distingo de segmento, ¿no? Igual podemos decir de Hidrocapital, ¿ok? Que, Sí. que es difícil echar a perder todo un sistema de acueductos, pero se logró, se lo, lo lograron. Mira, la pregunta sería, si las condiciones cambian de país, ¿tú crees que todos estos venezolanos profesionales que ahora están fuera, que están, como tú dices, desarrollando tecnología para grandes empresas, pudieran regresar al país? ¿O cómo hacemos para traerlos a Venezuela y decirles, vamos, échanos una mano aquí? Mira, nosotros hemos estudiado mucho el problema de la diáspora. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela está en una condición terrible, porque ha perdido cerca del 70% de los talentos entre los 30 y los 50 años. Eso quiere decir que, bueno, cuando hablamos de la diáspora, la gente habla de la gente que se va a pie y tal, pero la gente no habla de que perdimos 25.000 médicos o más y que perdimos un número importante de nuestros ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones y que perdimos, ajá, claro, pero mucha gente piensa que ese proceso tiene un regreso y efectivamente la gente va a volver a Venezuela de visita, pero mire, los que han estudiado las diásporas mundiales, la diáspora colombiana, la diáspora mexicana, la diáspora albanesa, Española. resulta, y la diáspora española, ¿qué es lo que ocurre? Mire, que la gente ayuda al país, pero no regresa. Eso quiere decir que cuando Venezuela tiene 25.000 médicos ejerciendo fuera del país, esos médicos van a ayudar a formar nuevos médicos en Venezuela. Es decir, es distinto a como estábamos antes, pero la mayoría de ellos no regresa. Es decir, el futuro del país, Edgar, es muy importante que lo sepamos,
lo van a construir los muchachos menores de 30 años. Y que la gente sepa eso, que está muy, muy fácil. Eso quiere decir que cuál es la tarea que nos toca, formar jóvenes de 30 años, porque todas estas cosas que estamos hablando, mire, cuando yo llegué a CanTV, yo tenía 45 años, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo terminé en Movinet, pues eso pasó hace 14 años. Entonces, ha pasado el tiempo. Y nosotros tenemos que entender que los países se construyen montados sobre los jóvenes. Que las personas que tenemos canas en la cabeza y se les ha caído el cabello tienen un papel. Pero mira, sí tienen un papel formando las nuevas generaciones, pero el nuevo país, Gary, que yo lo tengo clarísimo, va a ser de muchachos a los cuales no quieren perder su país, que saben que en el único país que ellos son, les son propios es en Venezuela, y esos muchachos tienen esperanza en reconstruir las cosas. Y por supuesto, con más energía y con más tecnología que antes, porque resulta que cuando nosotros decimos que pasaron 14 años, quiere decir también que la tecnología mejoró. Es decir, si tú ahora quieres reconstruir Movinet, no es con la tecnología que teníamos hace 14 años, son con tecnología. Pero lo que quiero decir es que hay un papel fundamental de las personas que tenemos experiencia en formar a los jóvenes. Y ese es el papel fundamental que nos toca a nosotros. Ya va, José, déjame mutear a una persona aquí que está... JD, no sé quién es JD, pero tiene el micrófono abierto. Gracias. JD, para que cierres tu micrófono. Gracias. Exactamente. Ok, pero fíjate que lo que tú planteas, José María, es algo JD. ¿Cómo hacemos con JD? Espérate. Es que tiene una historia ahí. ¿Qué hacemos con él? Ok. Mira, José María, lo que tú planteas, crea también un grave problema, ¿no? Tenemos un grupo que no son esos muchachos que vienen en crecimiento, sino tenemos un grupo de profesionales formados que están dirigiendo las empresas, que en este momento no van a ceder espacio porque las condiciones no lo van a permitir, ¿verdad? Y tampoco hay una figura de training y de asesoramiento a estos jóvenes para empezarlo a llevar a cargos gerenciales y cargos de dirección. Entonces, ahí se pelea ahí se plantea una pelea como medio conflictiva en una empresa, ¿ok? Entre vamos a decirlo así, la vieja guardia y la nueva guardia. ¿Cómo solventar ese problema de la vieja guardia y la nueva guardia? Bueno, lo que pasa, Edgar, es que ahí eso que llaman vieja guardia ha sido testigo de las cosas mal hechas también. Entonces resulta que si una persona ha estado estos últimos 14 años en Movinet, tiene que volverse a formar, ¿me entiendes? Porque no aprendió cosas buenas, ¿me entiendes? Es decir, en esos 14 años lo que aprendió fue cómo se maneja mal una empresa. Eso es lo que no hay que hacer. Y con esas personas que están allí, en CanTV igual, hay que formarlas de nuevo, ¿me entiendes? Es decir, efectivamente, ¿qué pueden explicar? Mire, nosotros tuvimos en Movinet 7 años, y en esos 7 años nosotros podemos decir cómo avanzó el proceso de innovación, de tecnología, de introducción de nuevos productos. Bueno, pero nosotros teníamos unos guías y una luz de formación en empresas, en primer lugar, porque nuestros accionistas eran internacionales, por lo tanto nosotros teníamos capacitación internacional. Nosotros de ese proceso de mandar muchachos al exterior, mandamos muchachos a Malasia y mandamos muchachos a Polonia y mandamos muchachos a Filipinas. Entonces, nosotros tenemos que entender
que las personas que están hoy en día, especialmente en las empresas del Estado, oye, tienen que volverse a capacitar, porque las cosas que ellos tienen muchos años, Edgar, que no han visto a alguien que tenga principios tecnológicos y principios de gerencia, sino que efectivamente tienen una forma de trabajar que es la que ha llevado a esas empresas a donde están. Y lo que yo al final digo es que el futuro va a ser de los jóvenes. Claro. Y esos jóvenes tienen muchas ganas y tienen que ser formados. Ese es un poco lo que quiero decir. Ok, fíjate, si alguien tiene alguna pregunta para José María, nos las hacen por el chat y las hacemos y participan con nosotros en esta conversación con José María de Viana, como ya lo dije, gran amigo y cocinero espectacular, porque hace unas hallacas de maravilla. Doy fe de que extraño que me lleguen tus hallacas, José María. Ese es el negocio alterno si llega a fracasar los otros trabajos. Así que por eso lo hacemos muy bien. Porque claro, con la historia que yo tengo de que trabajé en un sitio y me votaron y fui para otro sitio y me volvieron a votar, yo tengo que expresar que una de las fundamentales destrezas de un gerente moderno es su plasticidad. Claro. Si algún día nos fallan los otros trabajos, pareciera que con las hallacas podríamos vivir, Edgar. No trabajaríamos tanto quizás, Claro. pero sí agradaríamos mucho los paladares de ¿Cómo las no? personas. Esas hallacas valen oro. Aquí me dice Magda Ferrer, me dice, porque no has probado las mías, y eso que son vegetarianas. Eh, o- el amigo Oscar Rojas te manda un saludo afectuoso. Carlos Mucho cariño. Chacón, Carlos Chacón, levantaste la mano para preguntar algo. Si quieres, hazla por escrito, así José María también la ve. Mientras eso ocurre, José María, ¿tú no crees que allí también, y no, aunque es un tema un poquito sensible para tocarlo con pinzas, ¿no? Pero esas empresas que después vinieron a apoyar, y pongo a apoyar entre comillas, la gestión de las empresas de telecomunicaciones, me refiero a las empresas chinas, no estaban como buscando pescar en río revuelto y pusieron una cantidad de cosas que no, a lo mejor no hacían falta. Mira, yo lo primero que quiero recordar que quienes introdujimos en el mercado de Latinoamérica a Huawei fue Movilnet y fue durante nuestra gestión. Y fue un proceso estratégico para adquirir tecnología a precios inferiores de alta calidad, quiero decir, de alta calidad, y quiero decir además que alguna de esas tecnologías para nosotros era crucial. Por ejemplo, nosotros pudimos instalar estaciones en el sur del Amazonas y en Isla de Ave, en el norte de Venezuela, cerca de Puerto Rico, porque pudimos, a través de la tecnología de Huawei, utilizar conexiones vía satelital, que en aquel momento solamente ellos nos lo podían ofrecer. Pero mira, los chinos, como, como los suecos, como los españoles, son negociantes. Ellos bailan el ritmo que uno les ponga. Nosotros les pusimos un ritmo que era de competencia, de procesos abiertos en que tenían que participar y competir con nosotros y conseguíamos excelentes resultados. Que fue, Ok. mira, ellos tenían que competir con Ericsson y tenían que competir con la calidad de Ericsson. Al final, anteriormente a eso era con Lucent, pero bueno, finalmente quedaron Ericsson y ellos. Y ellos fueron con nosotros correctísimos, no solamente correctísimos, sino que, como tú sabes, ellos reclutaron cerca de 50 ingenieros nuestros de Movilnet que estaban trabajando por todo el mundo. En España, en Centroamérica, hay muchachos Movilnet que fueron con ellos. Entonces, nosotros tuvimos la mejor experiencia. Ahora, los chinos, y repito, no quiero hablar mal de los chinos, igual que los suecos, igual que los franceses, son negociantes. Llegó un nuevo gobierno y le dijo que había que hacer unas cosas y contratar unas cosas. Bueno, ellos
un montón de proyectos nunca terminaron. Mira, tú sabes la cantidad de dinero que se comprometió en la red de fibra sobre el sistema de energía de alta tensión, que era al final un sistema de fibra paralelo, y se invirtieron grandes cantidades de dinero y no funcionó. Y es culpa de los chinos. No, era culpa de la gente que los contrató, que no les puso las reglas del juego correctas. Entonces, claro, vino toda una época en donde además vinieron posteriormente unos créditos del fondo chino. Nosotros cuando contratamos a Huawei y a ZTE también lo contratamos, le compramos muchos terminales, lo pagamos con recursos propios, pero después vino el proceso de financiamiento del fondo chino y eso se agravó más. Entonces, efectivamente, eh, una historia triste porque ellos, así como pueden decir que gracias a Huawei nosotros conectamos al sur del Amazonas, y eso lo podemos decir en viva voz, y en eso ellos le ganaron la carrera tecnológica a Ericsson, que no nos pudo ofrecer, ni a Lucent tampoco. Después de eso, tuvieron pocos méritos tecnológicos para ofrecerlos. Yo quiero decir que cuando ellos entraron en Movilnet, Movilnet era una empresa de capital internacional, donde muchos venezolanos eran accionistas, pero en donde los accionistas principales era Verizon de Estados Unidos. Entonces, era muy importante que en una empresa de capital norteamericano entraran a invertir en un proveedor chino. ¿Y por qué entraron? Porque el proceso es totalmente transparente, porque hicimos un proceso de licitación internacional y donde ellos compitieron con Lucent y con Ericsson, y efectivamente de ese proceso no quedó más que entrar a Huawei, que yo creo que fue muy importante para las telecomunicaciones venezolanas y el tiempo nos dio la razón. Exactamente. Huawei sigue siendo uno de los grandes players, uno de los grandes vendors de tecnología de altísima calidad y sigue siendo uno de los que ofrece los precios menores en tecnología de muy alta calidad. Entonces, el mismo actor posiblemente posteriormente los proyectos donde lo metieron a trabajar nunca fueron exitosos, fueron muy malos, y esa imagen que tú tienes, fíjate que es un poco la idea de un proveedor que no fue exitoso, pero realmente no fue exitoso porque los que lo contrataban lo hacían de forma equivocada, pienso yo. Claro. Mira, José María, hay varias preguntas en la sala y quiero hacértelas. Tony Díaz pregunta, ¿las sanciones que se han aplicado al país no considera usted que valorizan el trabajo de los ingenieros que están allí hoy y luchan por mantener las operaciones a un mínimo? Esa es una primera pregunta, ¿ok? Te hago otra. Aloymas Sarmiento pregunta, ¿qué sabes de las telecom móviles en el país y su inversión en la red actualmente? ¿Ok? La amiga Olga Pérez te manda un fuerte abrazo como expresidente de Casetel. Eso es otra función que tenemos que hablar. Y Niurka Rodríguez, un saludo muy cordial a José María, quien tuvo el gusto de trabajar con él cuando trabajaba en Movilnet y yo en CanTV. Bueno, Adelante. fíjate, lo que hemos trabajado en servicio público, Edgar, hay una cosa fundamental, que el cliente es lo más importante. Es decir, si usted no tiene esa sensibilidad, no puede trabajar en servicio público. El problema, en primer lugar, que el tema de las sanciones es un tema más o menos reciente. Nosotros estamos hablando de que cuando se compra Movilnet por parte del gobierno es en el año 2007, por Dios. El tema de las sanciones es un tema de hace 3 años, ¿verdad? Y eso quiere decir que el gobierno pasó por una abundancia de recursos que ocurrió entre el año 2004 y 2014, cuando el petróleo llegó a 120. Mire, y Movilnet no mejoró nada, ¿me entiendes? Sí, este no es un problema que ocurrió porque Trump inventó una sanción, no. Eso es un proceso de deterioro en donde los clientes dejaron de ser importantes. Mire, cuando nosotros teníamos una avería, Edgar, el reglamento de la ley nos obligaba a levantar la avería antes de 6 horas.
Y en el caso de cosas muy graves, antes de 24 horas. Mire, hay poblaciones que la han dejado sin servicio, Edgar, meses enteros. Sí, Entonces, es muy complicado que entonces nosotros digamos, no, es que están haciendo una labor heroica porque a pesar de las sanciones, no, mire, es que los sistemas de prepago no se dañaron ayer. Mire, claro, en la granja de servidores de Movilnet, los servidores que están son principalmente los que dejamos funcionando en el año 2007. Usted dice, bueno, ¿y cómo pasaron estos años sin renovación tecnológica, sin cambiar? Bueno, las personas que están ahí no saben qué significa respetar al cliente. Imagínense usted que los clientes de Movilnet tienen un calendario para recargar. Es decir, ellos pueden meterle plata a su cuenta, pero no cuando ellos quieran, ¿me entiendes? Sino que hay un calendario. Bueno, ¿me entiendes? A nadie le da un beriberi por eso, ¿me entiendes? Yo, ¿cómo no le va a dar un beriberi si es que si yo no puedo recargar, no puedo hablar? ¿Cómo es claro. posible? Entonces, lo que yo quiero decir es, mire, yo sé que las sanciones, por supuesto que está afectando. Si usted no puede hacer transacciones con los vendedores norteamericanos, eso es una evidente. Pero mire, usted no tiene ningún problema para tener suministro con Huawei. Y buena parte de las sanciones no aplican en el caso de los equipos que están con Ericsson. Entonces, este, hay que reconocer las cosas como son, ¿verdad? Hay que reconocer las cosas como son. Eh, eh, Venezuela, no vamos a hablar de un gobierno, de una gente. Venezuela se equivocó. En Venezuela se pensó que estatizar CanTV era una piñata. Y entonces después todos podíamos tener tarifas más bajas, mejor servicio. Bueno, mire, no hay ningún hospital del país conectado con internet dedicado. No hay ninguna escuela del país que tenga un servicio de internet adecuado. Entonces, ¿y qué significa eso? Bueno, que resulta que la principal obligación de un Estado al frente de una empresa de telecomunicaciones era con los más humildes, ¿no? Con las escuelas y con los hospitales. Bueno, ¿usted cree que en 14 años no hubo tiempo de ponerle a todos los hospitales del país una conexión por fibra? Mire, por Dios, usted en cualquier otro país de América Latina puede contratar de forma privada una conexión por fibra. Bueno, en Venezuela no hay ningún hospital. Pero, Bueno, justamente de eso te hacen una pregunta aquí. Dice, ¿considera que en este momento es factible retomar la propuesta de usar las torres de transmisión eléctrica para llevar fibra óptica a mayor cantidad de municipios venezolanos y con ello mejorar las telecomunicaciones fijas y móviles, visto lo técnico? Por otro lado, claro, ¿cuál podría ser el costo de inversión en el caso de actualización a nuevas tecnologías y cómo sería el proceso de modernización en el caso de ciudades inteligentes? mira, fíjate que cuando nosotros tuvimos la transición de la empresa privada, por cierto, recordando que el tiempo hablaban de la empresa gringa. Mire, yo le quiero decir una cosa, en la CanTV del 2007 no había un solo gringo. Si usted hubiera buscado eso para remedio, no lo conseguía. Éramos puros venezolanos. Yo soy de Antímano y todos los compañeritos míos éramos venezolanos. Por supuesto, había gente de la industria petrolera. Entonces no había un solo gringo, ¿me entiendes? Es más, nunca aprendimos a hablar inglés bien. Entonces, para que sepan, esa era una empresa venezolana formada por un equipo de gente donde el doctor Rosen era nuestro guía, pero supo buscar talentos venezolanos. Eso era la primera cosa que yo quería decir. Esa transición de 6 meses con dos ingenieros que nosotros le teníamos aprecio, tanto a Socorro Hernández como a Jacqueline Faría, permitió que nosotros habláramos. En aquel momento, el gobierno estaba enamorado de un proyecto que nosotros desaconsejamos. Y yo particularmente lo hablé en todos los idiomas posibles, ¿no? Con gestos, con que era de ponerse en la carrera de comprar unos satélites.
Entonces, ¿por qué no? Bueno, porque eso de repente se nos olvidó, pero es que nosotros en el satélite Simón Bolívar se gastaron 400 millones de dólares entre unas estaciones terrenas y un satélite que nadie vio nunca y que hasta donde yo sé no hizo ningún trabajo, pero nos gastamos 400 millones de dólares. En aquel momento les dijimos, mire, no hagan eso. En primer lugar, porque Venezuela no le sobra plata para ponerse a jugar el juego de los satélites. Es un problema para los países que están en la carrera militar. Si usted quiere satélite, CanTV tenía espacio satelital alquilado a largo plazo, Edgar. Cuando ¿Así? nosotros conectamos las estaciones del sur del Amazonas, las conectamos con satélites Panansat y los mismos satélites que utilizaban la radio y las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque en el tiempo los satélites de telecomunicaciones se quedaron fríos. ¿Qué quiero decir frío? Bueno, que las conexiones por fibra y las conexiones submarinas fueron sustituyendo las conexiones de satélite. Entonces, efectivamente, había suficiente cantidad déjame que se me está acabando aquí una batería, entonces tengo que conectar una cosa aquí. Está bien, no importa, este es el momento para hacer publicidad. Pero bueno, déjame que te termine de contar este cuento. Entonces nosotros le dijimos a Jesse Chacón, que en un momento dirigía el proceso, a Socorro Hernández y a Jacqueline Faría, le dice, mire, si usted en vez de gastarse esa plata montó un satélite, no sé para qué. Bueno, en aquel momento era para un programa de televisión que querían que se viera en todos los rincones del mundo a través de una enseñanza. Eso a Venezuela no le cambia la vida. Lo que le cambia la vida a Venezuela, como está diciendo el amigo que nos está sugiriendo, es que llevemos fibra hasta los pueblos más chiquitos. Porque si usted lleva fibra a Puerto Ayacucho, a San Carlos de Río Negro, y usted lleva fibra a San Fernando de Apure, como tú sabes, todas las industrias, no solo telecomunicaciones, sino la industria de entretenimiento va a tener una autopista. Esa inversión era muy pequeña. Bueno, se nos dijo que no, porque efectivamente ese proyecto no fue que compraron un satélite, Edgar, compraron 3, hasta donde yo sé. Por supuesto que nadie los ha visto. Y cuando uno le pregunta a la gente para qué sirvieron, oye, yo no he conseguido a nadie sensato que me diga algo. Yo lo que sé es, por ejemplo, que se repartieron antenas parabólicas por todos los centros de votación del país y nunca se utilizaron, porque nunca se pudo utilizar esos satélites para lo que debería servir, que es para comunicaciones entre la gente. Y simplemente, efectivamente, el proyecto de fibra sí era tremendamente valioso. Definitivamente, los problemas de ejecución hicieron que, a pesar de que se le metió una gran cantidad de dinero, ese proyecto no está operativo. Yo trabajé en Digitel hasta el año 2015 y estuvimos pidiendo conexión de fibra para conectarnos tan sencillo como Santa Elena de Guairén con Matanza, pues de tal manera que nosotros pudiéramos tener una conexión de fibra de alta calidad para darle conectividad de datos importantes a Santa Elena de Guairén. Eso nunca funcionó y después no ha funcionado tampoco. Entonces, efectivamente, el proyecto de fibra es muy valioso y es mucho más eficiente de lo que la gente piensa, y efectivamente montándose sobre las líneas de alta tensión, esa es la forma más eficiente. Fíjate qué ha pasado después. Todas las compañías de telecomunicaciones han empezado a construir su propia red de fibra. ¿Por qué? No solamente no se extendió la red de fibra, sino que la red de fibra que estaba en poder de CanTV y que debía operar y en la cual hubiese podido tener alojado todo el tráfico, funcionaba tan mal, con tan bajos niveles de disponibilidad, que hacían que las empresas comenzaron a construir fibra por su cuenta. Y en este momento hay fibra de Movistar, hay fibra de Intercable, hay fibra de Digitel, y usted dice, bueno, ¿y por qué? Si es que con un solo medio físico nosotros podíamos haber conducido tanto. Bueno, porque no solamente que no se amplió la red de fibra de CanTV original, sino que funcionaba tan mal que los cortes de fibra, que son anillos, ocurrían muy frecuentemente. Sí, yo Y recuerdo ahora sí te dejo aquí. que había un doble anillo que cubría el país, ¿no? Bueno, pero si se rompe el primer brazo y usted no lo repara,
porque dice, no, es muy difícil que se rompa el otro lado. Mire, Claro. júrelo que se le va a romper el otro lado porque el diablo existe. El diablo existe creando esos problemas. Usted dice, bueno, se me rompió esta parte del anillo. Vamos a dejar para ver si dentro de 15 días, mañana se va a partir el otro. Porque el Exactamente. diablo existe. Y el diablo existe no en el infierno, existe aquí en la tierra echando varillas. Mira, Gracias. te preguntan aquí, bueno, reiteran sobre cuánto sería la inversión para llevar eso a niveles óptimos. Y Ok. la otra es que te dan las gracias sobre la respuesta sobre la autopista de fibra paralela en las redes de transmisión Así. eléctrica, que luego de tantos años que estuviese dándonos servicios de mejor calidad en cada rincón del país, independientemente de las operadoras. Es el comentario que nos hacen por aquí, lo hace Jorge Espinosa. Fíjate, las cuentas son más o menos las siguientes. La industria de telecomunicaciones invertía hasta el año 2007 cerca de $1.000 millones cada año. Por cierto, quiero decir una cosa importante. ¿Usted sabe de dónde venía esa plata de esa inversión? Venía de los venezolanos, porque las empresas de servicios no se meten la mano en el bolsillo. Lo que hacen es que cobran un servicio e invierten en telecomunicaciones, ¿me entiendes? Porque Claro, alguna gente piensa, es que había un gringo suficientemente generoso que nos regalaba 1.000 millones al año. No vale. Eso era el condominio. Cuando funciona el condominio y tú le cobras a todos los vecinos, una parte de esos reales tú los inviertes. Entonces, $1.000 millones. Mire, una vez que CanTV se pone del lado del gobierno, comienza a decrecer esa inversión del lado de CanTV. CanTV y Modinet eran aproximadamente el 50% de la inversión, que es cerca de $500 millones. Se continuó invirtiendo en Movistar y se continuó invirtiendo en Digitel. Tan es así que Digitel llegó a tener cobertura nacional de 4G, primero que nadie, siendo el operador más chiquitico. Eso quiere decir que el señor Cisneros tenía una línea clarísima de invertir en tecnología y llegar a todas partes. Todavía hoy es la única empresa que tiene una red nacional importante en 4G. Bueno, entonces, en los últimos 5 años, lo preguntaron por ahí también, prácticamente la inversión es de sobrevivencia. Es decir, que de los 1.000 que originalmente invertíamos y de los 500 que se invertían después en los últimos 5 años, la inversión es tan pequeña, para que tengan idea, que las baterías necesarias para que las BTS tengan autonomía no funcionan. Por eso que cuando hay apagones, se van las telecomunicaciones también. Eso no podía ser. Están diseñadas para que no se vayan. ¿Por qué se van? Bueno, porque los sistemas de respaldo de energía no han podido ser sustituidos. Entonces, para que tengamos una idea, ha habido cerca de 14 años de mora en donde las inversiones han sido menores, especialmente en los últimos 5 años se ha invertido muy poco. Cuando usted saca una cuenta gruesa en el sector de telecomunicaciones, hay una deuda de inversión de a lo mejor de $10.000 millones ah, acumulada. Pero ah, vamos a decir caray. lo bueno, porque la gente Ajá, dice, bueno, pero entonces eso es para que uno se le quiten las ganas. Mire, ajá, Venezuela aún hoy tiene la densidad de estaciones, de sitios de repetición y de sitios de BTS más importante que sus vecinos. Es decir, cuando nosotros estamos hablando, que nosotros estamos construyendo en 13 sitios en el sur del Amazonas, miren, ni en Brasil ni en Colombia estaba pasando eso. Eso quiere decir que nosotros tenemos una infraestructura de lo más costoso, que son los sitios, las torres, que la electrónica hay que renovarla, es verdad. Pero mire, la mayor parte de lo difícil de la infraestructura y los que han trabajado en telecomunicaciones ¿saben? Fue construir y fundar esos sitios, lo que significa que para los que hemos soñado en la reconstrucción, Edgar, la reconstrucción de telecomunicaciones va a ser la más violenta de todas. Es decir, en agua y en electricidad el país le va a costar tiempo conseguir las cosas, pero en telecomunicaciones, una vez que usted permita la actividad de la libre empresa, usted va a poder tener muy rápido cambios enormes en la calidad del servicio que está prestando. mira, José María, ya estamos llegando casi al final de nuestra conversación, pero
hay una pregunta que es recurrente, ¿no? Y es como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? Entonces, y es el tema de las tarifas, ¿no? Por aquí también te mandan un comentario y dice, lamentablemente nuestra situación en telecomunicaciones en general, de haber seguido con los proyectos y la excelencia gerencial, seríamos otra Venezuela distinta a la que tenemos hoy en día. Excelente intervención, José María. Saludos, Fuad Sayed. ¿Ok? Eh, Fíjate, y el tema es de las tarifas, ¿no? Y entonces yo quiero tu reflexión, porque no hay buen servicio, ¿ok? Y cuando viene un aumento, la gente te dice, bueno, ¿por qué me vas a aumentar si no me has aumentado la calidad? Auméntame la calidad del servicio para entonces yo poderte pagar bien. Y si tú, y si yo te pago bien, entonces tú tienes que invertir bien y darme mejores servicios. Entonces, si me aumentas, monta 5. Entonces, es una bola de nieve, José María, que como que nunca va a terminar. ¿Ok? Claro. ¿Cómo explicar, por una parte, a un sector que se debe permitir el ingreso o el aumento de tarifas a tarifas reales, y la otra al usuario que tiene que entender que el costo es el costo de las telecomunicaciones? Bueno, fíjate, esa lección la aprendí yo antes en agua. Cuando nosotros llegamos a administrar Hidrocapital en el año 92, en el gobierno del presidente Pérez, la, la tarifa de agua era $0.01 por metro cúbico. ¿Ok? Y cuando el presidente Velázquez estuvo en la presidencia, nos preguntó cómo los puedo ayudar. Yo le dije, mire, presidente, él era un presidente bueno, muy preocupado del tema del agua y tal. Y nosotros le dijimos, mire, presidente, háganos un favor inmenso, haga una resolución tarifaria que no tenga que llevar a Consejo de Ministros el cambio en la tarifa, porque entonces nunca la vamos a aprobar. Y efectivamente el presidente Velázquez, con su ministro, nos dio un instrumento que permitía que nosotros modificáramos la tarifa en la medida en que nosotros mejoramos la calidad de servicio. Mira, efectivamente tú tienes que primero cambiar la calidad de servicio. No lo puedes hacer al revés. Tú no, claro, si la gente no le cobras nada, tú lo llevas a un valor real, pero todavía pequeño, y la gente ahí no se molesta, porque dice, bueno, si tú ahorita me estás mandando una cosa que vale más el papel que está impreso que lo que dice adentro, que es lo que pasa ahorita con los servicios. Pero una vez que se comienza a mejorar la calidad de servicio y que la gente confía en ti, Edgar, mira, hay un tema muy importante, que la palabra empeñada a los clientes tiene que ser verdad. Tú no le puedes decir a los clientes embuste para engañarlos. Entonces, cuando usted le dice, miren, yo voy a subir hasta aquí, pero resulta que yo voy a mejorar la calidad. Y si usted, y el proceso va dando y dando. En el caso del agua, dije, pasamos de 1 centavo a 50 centavos, en un periodo inflacionario, por cierto. Eso quiere decir, por supuesto, que un nuevo operador en Venezuela no puede esperar subir las tarifas de inicio. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que restablecer la confianza de la gente. La gente tiene demasiado tiempo que le han dicho cosas que no son verdad. Pero miren, telecomunicación usted puede hacer milagros muy rápidamente. Usted puede hacer cambios que le hagan ganar a usted otra vez la fe en la gente. Si la gente tiene fe en usted, yo lo que le quiero decir es dos cosas. Uno, que Venezuela era el país con el mayor ARPU de toda la región. Ojo, de toda la región, más que México, más ¿En que cuánto estaba Brasil, ese más ARPU? que ¿En Chile. cuánto estaba ese En aquel ARPU? momento, en aquel momento $20 No, en promedio. ahorita, Y de ahí venían, ahorita no llega a 70 centavos. claro, pero también te quiero decir, en aquel momento era así, claro, para que tú puedas subir la tarifa tienes que arrancar la economía y la gente tiene que tener mejores trabajos. Es un proceso. Pero te quiero decir también, no solamente era el país de mayor ARPU, sino que hoy en día los que tienen que pagar servicios privados
incluyendo los niños de la escuela que para conectarse tienen que utilizar Digitel en datos móviles para conectarse con su escuela. Te quiero decir que eso no es gratis. Mira, la gente está haciendo un esfuerzo inmenso por tener servicios regulares. Entonces, vamos a decir la verdad, en Venezuela, todas las cosas, es verdad que la factura de CanTV es muy baja, sí, pero también es verdad que todos los que queremos tener servicios de calidad, por ejemplo, yo que doy clases, yo tengo servicios privados, Edgar, y tenemos que pagar servicios privados que no son. Y los niños que van a la escuela y que el único operador que funciona es la banda de 4G de Digitel. Mira, esos precios no son baratos. Esos precios son importantes. Entonces, es un proceso paulatino. Yo tengo la absoluta confianza de la disposición al pago en el caso de los venezolanos. Cuando yo digo que Movilnet facturaba 2.000 millones de dólares, no eran ricos los que estaban ahí, había 10 millones de venezolanos. Mira, las estaciones que se montaron, que tú estuviste con nosotros en San Carlos de Río Negro, en San Juan de Manapiar, esas estaciones, el retorno de esas inversiones duró 18 meses, Héctor. ¿De Quiere verdad? decir, no hay ¡Wow! nadie, y eso eran los pobres de solemnidad del año 2007, porque ¿quién puede ser más pobre que viviendo allá? Porque no hay nadie tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no esté dispuesto a pagar por un servicio que mejora su calidad de vida, mejora su capacidad productiva, porque esas personas que vendían productos agrícolas sabían cuáles eran los precios en coche, ¿me entiendes? Los Claro, tipos estaban allá en Maroa, pero los tipos sabían cuánto valía un kilo de tomate en coche. Entonces no los embromaban, entonces los tipos estaban sí. dispuestos a pagar. Entonces lo que quiero decir, el proceso es como tú dices, el huevo y la gallina, primero hay que mejorar el servicio. Ahora, cualquier empresario, Edgar, sabe esa historia. Esa historia pasa por mejorar el servicio y usted va a pedirle a la gente que pague mejor y lo va a conseguir. ¿Por qué? Bueno, porque telecomunicaciones es un motor de productividad. Entonces, Es un motor cross, es un segmento cross a todas así es, a todas las unidades. Mira, exactamente. por aquí Niurka Rodríguez pregunta, se dice que CanTV y Movilnet fueron separadas. Sí. ¿En la reconstrucción se piensa volver a unirlas o dejarlas separadas? Esa es una pregunta como para ti, ¿no? Por otro lado, Aloy me pregunta, ya hay un precedente con el precio de la gasolina y las tarifas eléctricas de Internet. No debería haber problema con las tarifas de Telecom. Creo que creo que el país rompió este paradigma. ¿Ok? ¿Qué opinas? Y hay que recordar, Edgar, que nosotros teníamos unas tarifas controladas. En el tiempo privado no es que poníamos la tarifa que queríamos. La telefonía pública, la telefonía residencial tenían valores, pero había un montón de servicios que eran precios comerciales. Entonces, por lo tanto, eso ya antes pasaba así. Ahora, ¿se protegía al pequeño consumidor? Sí. Ahora, usted podía tener acceso a servicios de mayor precio. Ahora, mire, ¿qué es lo que está pasando? Que el negocio móvil cambió. Y lo que ha pasado en el mundo, que los operadores fijos se dedican a otras cosas para poder mantener. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, que un operador fijo como CanTV no sobrevive en el mundo a menos que se meta en el negocio de fibra, se meta en el negocio de entretenimiento. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted está en su casa y suena la línea local, nadie la agarra, porque nadie piensa que es para él. Pues yo quiero que me llamen, me van a llamar por el móvil. Entonces lo que ocurrió realmente es que esos dos negocios son distintos. Y efectivamente es muy posible, pues yo no puedo decir por el futuro, pero es muy posible que los dos negocios se trabajen de manera separada. Los Es móviles recomendable, es recomendable. pareciera que sí, porque los económicos de los móviles son totalmente distintos. Y Mira, José María, efectivamente, se sí, nos acabó el tiempo. bueno, Yo respeto mucho el tiempo de las personas que están en la sala, así es. la invitación. Les pido siempre una hora para este tema de conversación. Quiero que tú hagas tu conclusión final
de, de esta tecnología para el país, de lo que debemos hacer todos los venezolanos? Mira, nosotros hemos vivido, especialmente como no hay muchachitos en esta reunión, sino gente madura, hemos vivido un país, especialmente en el tema de telecomunicaciones, que pasamos por un proceso de crecimiento en ser pioneros, en introducir la tecnología para lo que es importante para los países pobres, que la tecnología sirvió para unirnos como venezolanos, para acercar la educación, para acercar la salud. Y nosotros en este tiempo hemos vivido un periodo que nos ha puesto tristes porque resulta que las promesas de la tecnología no llegaron a la escuela. Nos agarró esta pandemia y los muchachos están la mayoría en su casa sin poder comunicarse. Pues muchos se comunican por WhatsApp y cosas así. Nosotros lo que tenemos que saber es que tenemos vocación de ser un país digno, con servicios públicos a la altura de un país de primer mundo. Y que ese sueño lo hicimos con el esfuerzo de todos, no fue fácil, con muchísimo trabajo. Y el país en algún momento resolverá el problema político que tenemos. Y una vez que ese problema político se resuelva, todo esto que nos pasó es un aprendizaje. ¿Un aprendizaje para qué? Para hacer las cosas bien. Si volvemos a tener fe en utilizar la gente talentosa, la gente transparente, la gente que vaya a los servicios públicos para servir. Mira, yo sí quería decirles una cosa. Está comprobado que un elemento fundamental de la felicidad de las personas está en poder servir a los demás con su trabajo. Yo les quiero decir, cuando nosotros nos tocó, por ejemplo, darle agua a la parte alta de Carapita con una estación de bombeo muy importante que construimos y llegó a un sitio donde la gente recibía agua una vez al mes y comenzaron a recibir agua continua, yo dije, oye, esa es la felicidad más absoluta. Pero me equivoqué. La felicidad más absoluta es cuando una gente que vivía en San Carlos de Río Negro, que está más cerca de Brasil que de Venezuela, un buen día amanecieron con servicios de telecomunicaciones. Y esa magia que nosotros vivimos allá, en los niños, en los jóvenes, Eso te iba a comentar, los en los niñitos. curas, esa es una emoción que está plasmada en una fotografía. Tú estuviste con nosotros, lo viviste, pero ¿qué quiere decir eso? Mire, si hay algo que tiene más magia que el agua, son las telecomunicaciones. Yo los invito a que vivamos juntos la magia de la reconstrucción de la telecomunicación en el país y que lo veamos en las escuelas y en los hospitales y en los hogares de la gente más sencilla, que el día que tenga telecomunicaciones estará más cerca de unos de otros y tendrán el corazón más unido. Podemos Un abrazo confiar, muy grande. José María, podemos confiar en esa, podemos confiar en las empresas de telecomunicaciones en este momento en el país que están haciendo lo mejor que están haciendo para mantenerse en pie. ¿Podemos confiar en eso? Las Tú, empresas de telecomunicaciones están viviendo una etapa de supervivencia. Eh, no hablemos de las que maneja el gobierno, vamos a hablar de Movistar y de Digitel. Están haciendo lo mejor que pueden en unas condiciones muy precarias. A ellos también un cambio en las condiciones del mundo político. Que volvamos, pero es que no hay que inventar, hay que regresar a los principios de la ley del año 99. Por Dios, que se formuló en este gobierno con el ingeniero Diosdado Cabello, con el ingeniero, con ellos. Esa es la ley. Esa es la ley que definía que ese es un negocio de los privados en competencia. Si eso se resuelve, yo estoy seguro que vendrán nuevas inversiones también a los operadores privados que están viviendo una situación dramática, que yo los admiro mucho porque están haciendo lo mejor que pueden, pero lo mejor que pueden, Edgar, no es suficiente. Eso hay que exacto. decirlo clarito.
no es suficiente. Venezuela tenía una ocasión enorme en tiempos de pandemia de tener educación pública a distancia de la mejor manera. Y eso no se pudo, porque las condiciones del sistema de telecomunicaciones es precario. Y bueno, qué Eso es. bueno que sean heroicos, pero no es suficiente. José María, yo de verdad reitero, como siempre te lo digo cada vez que nos encontramos, mi amistad contigo. De verdad me siento orgulloso de tener esta amistad contigo, porque es muy nutritiva, y cuando digo nutritiva es de la parte de conocimiento, pero también de la parte de alimento. No te perdono que el año pasado no me hayas traído, no me hayas enviado mi hallaca, ¿ok? De verdad que no te lo perdono. Eso es una cuestión que eh, ya era tradición en mi casa, ¿ok? O sea, salir corriendo a buscar esas hallacas rapidito para como comerla, pero bueno. José María, muchísimas gracias. En resumen, gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros. La próxima sesión va a ser el día 20 de julio. Vamos a estar hablando de la reconversión económica, de lo que se plantea de la reconversión económica y qué hacer para estos procesos de reconversión económica. De verdad, va a estar bien interesante. Al igual voy a estar enviándoles por correo electrónico todo esto. José María, hermano, espero vernos pronto. Nos separan 12 horas de uso horario, pero estamos en verdad en contacto. Un gran placer, José María. Se Abrazo. te quiere mucho, igual a todos. Amén. Gracias a todos por estar con